Dios bendiga, se pueden sentar. Cuando estaban contando las horas, yo dije, como que he hecho una de más. ¿Verdad? Y se va entendiendo que necesita mucha ayuda, ¿no? Porque él se puso un año de más, ¿verdad? Que Dios lo ayude para cada día más, ¿verdad? Que no se le olvide esa memoria, porque ¿quién se va a querer poner un año más de vida? ¿Verdad? No quiere exactamente los años, inclusive hasta le quiere recortar los años, porque hay mucha gente que le da pena decir su edad. Por eso es muy importante nosotros darle gracias a Dios por el privilegio que Dios nos ha dado de tener los años que tenemos, ¿verdad? Hay mucha gente que nunca llegó a los 57, hay mucha gente que nunca llegó a los 99, ¿no? Y Dios solo permite llegar a esa edad y hay que dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo pienso y debemos de actuar de esta manera. Más años que tenemos, más sabiduría debemos de tener, más inteligencia, más conocimiento de Dios, ¿verdad? Y lo ocupamos que mirar de esa manera. A cada momento que crecemos en nuestra vida son nuevas experiencias que tenemos, que ocupamos que compartir a los que apenas están creciendo, ¿verdad? Es muy, pero muy importante. Dios les bendiga a todos que están en esta hermosa tarde. En este día continuamos con el ministerio de la profecía, con el ministerio, y vamos a continuar hablando de la profecía en este día. Quiero que ustedes abran sus Biblias en Hebreos 4, capítulo 12, manténganlas abiertas. Mientras que están abriendo las Biblias, vamos a hacer una oración para que Dios tome control de todo. Altísimo Dios que estás en los cielos, te alabamos, bendecimos tu nombre. Una vez más venimos a ti, mi Dios, siempre queremos consultar contigo, y en este día, mi Dios, en esta hora ha llegado el momento, mi Dios, de hablar tu palabra, de compartir tu palabra. Queremos escuchar tu palabra, mi Dios. Sea usted hablándonos en esta tarde, mi Dios, en esta noche. Sea usted usando mi vida, mi Dios, que usted me recuerde todo lo que usted me ha dado, mi Dios, que hable tu palabra. No queremos escuchar palabra de hombre, mi Dios, sino queremos escuchar tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, mi Dios. Tu palabra transforma, cambia, tu palabra restaura, mi Dios. Y en este día queremos escuchar tu palabra. Sea usted, Espíritu Santo, moviéndose en medio de nosotros. Sea usted, Espíritu Santo, tomando control de nosotros, de este lugar, mi Dios, obrando, trabajando en las vidas, trabajando en los corazones, en las mentes de las personas. Sea usted revelándonos tu palabra en esta hermosa noche, mi Dios. Queremos que usted haga una cosa increíble, mi Dios, en medio de nosotros, con cada uno de nosotros, mi Dios, que rompa cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras, rompe toda cosa diabólica, toda cosa mala, mi Dios, que quiera venir, mi Dios, a impedir que nosotros crezcamos, mi Dios, que lleguemos al nivel que usted quiere que nosotros lleguemos, mi Dios, de conocimiento de tu palabra, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toma control, reprendemos a Satanás, a sus demonios, toda cosa, todo espíritu diabólico que quiera venir a interrumpir, lo reprendemos en el nombre de Jesús, mi Dios. Manda ángeles que acampen alrededor de nosotros, mi Dios, y pedimos, mi Dios, que nos hables en esta noche. Pedimos, mi Dios, que si alguien viene en camino, que le apresure su paso. Si alguien está con necesidad afuera, mi Dios, sea usted haciéndolo llegar, mi Dios, para que pueda escuchar tu palabra, mi Dios. Usa mi vida y toma control de todo. Te lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Pueden abrir sus Biblias en Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y nomás vamos a leerlo para entender un poquito qué es lo que es la palabra de Dios. Y ya que todo lo tienes, comenzamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétuanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se pueden sentar. Leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, podemos entender qué tan grande es Dios, qué tan poderoso es Dios, qué tan increíble es Dios. Y pues en este día vamos a examinar los tipos de profecía que hay. Y para poder saber qué tipo de profecía que hay, vamos a examinar la Biblia. El objetivo de este estudio es saber un poquito más de la profecía. ¿Qué tipo de profecía daban los profetas? Porque para analizar la profecía ocupamos que saber qué tipo de profecía daban los profetas. Y
vamos a examinar el beneficio de la profecía. Vamos a examinar los tipos de la profecía que la Biblia menciona. La profecía debe tener un beneficio. ¿Cuál es el beneficio que la profecía trae? Que Dios da, la palabra de Dios que Dios da a su siervo para que Él nos la dé a nosotros. Y para examinar el tipo de profecía, vamos a estar examinando unos pasajes bíblicos de ciertos profetas. Ezequías, vamos a estar mirando Zacarías, Isaías, Oseas, y vamos a estar mirando otros profetas, las palabras proféticas que Dios les dio para que hablaran a su pueblo. Y bíblicamente hablando, hay 3 tipos de profecías. Y estos 3 tipos de profecías la vamos a estar hablando durante este mensaje, y espero terminar todo este mensaje, si no, lo continuamos para la semana que viene. Y los tipos de profecías uno es declarar la palabra de Dios. Dios quiere declarar su palabra, y lo vamos a mirar esto cuando Dios declara su palabra a Moisés, cuando no había palabra de Dios, y es declarada la palabra de Dios. También declara eventos futuros. La profecía un tipo de profecía es declarar los eventos futuros, lo que sucederá, y también alabar a Dios. Eso es otro tipo de profecía, el alabar a Dios. Y el objetivo de la profecía que vamos a estar mirando, declarada por Dios a través de los hombres, de sus siervos, es para un fin, es un propósito. Hay siempre un propósito en la profecía que Dios da. Hay un resultado específico que esa profecía va a traer, y este fin es para edificar. Esto lo vamos a mirar. Esto es algo que va a ser de provecho para el ser humano, y lo podemos mirar en 1 Corintios 14:3. El fin de recibir la profecía lo podemos mirar, y lo menciona, que dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Una vez más, esto está en 1 Corintios capítulo 14 versículo 3. Una persona es edificada, es exhortada y es consolada por el resultado de la profecía. Por el resultado de la profecía. Esto no dice que el contenido que la profecía debe tener es de edificación, es de exhortación o es de consolación. El contenido no debe ser eso. Dios da la profecía que Él quiere dar, basada en su palabra. Y esto dice que la persona, después de escuchar la profecía, después de escuchar la palabra que Dios ha dado, esa persona va a tener una reacción a esa palabra. Esa persona va a tener una reacción, y entonces va a haber un resultado específico. Y la Biblia dice que para el cristiano, para la iglesia, la profecía debe edificar, exhortar y debe de consolar. Y esa es la reacción que la palabra de Dios nos manda que su pueblo debe tener. Para entender esto un poquito más, porque ocupamos que entender más, ocupamos que examinar Apocalipsis capítulo 3. Y no es mi intención de examinar, enfocarme en el Apocalipsis, pero sino examinarlo exactamente. Y vamos a examinarlo más brevemente, lo vamos a hacer brevemente, el mensaje de la iglesia de Sardis. Porque si queremos examinar una profecía, ya que nos dicen en el Nuevo Testamento, cuando apenas la iglesia estaba comenzando, que para qué es la profecía, el beneficio de la profecía, el fin de la profecía, entonces ocupamos que examinar una profecía directa que viene de Dios a su discípulo Juan, al apóstol Juan, que le revela para una iglesia. Y lo ocupamos que examinar, porque la razón que la quiero examinar es porque hay personas que dicen que el contenido que debe de traer la profecía ocupa que ser de edificación. El contenido debe de ser contenido edificativo, que ocupa que ser un contenido de exhortación, pero la palabra de exhortación que ellos usan es de animar. Y también ellos dicen que ocupa que tener un contenido de consolación, o básicamente que la profecía ocupa que ser positiva. Eso es lo que mucha gente dice.
Pero cuando Dios quiere hablar a la iglesia, a una iglesia desordenada, Dios habla lo que Él va a hablar. No puede no puede ser algo positivo si Él no quiere. Y vamos a examinar esto en Apocalipsis 3 para mirarlo y captarlo bien. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para las personas que creen que el contenido que la profecía debe de tener edificación, consolación o motivación, esto completamente lo contradice. Completamente. Ocupamos que leer la Biblia y examinar completamente la Biblia para mirar qué es lo que dice la palabra de Dios. Digo esto porque el contenido de esta profecía no es para fortalecer, no es para animar, o no es para consolar. El contenido directamente que se le da, que Dios da, no tiene ese contenido. Esta profecía directamente está condenando al ángel, que es el pastor de esa iglesia. Le dice que aunque tiene nombre de vivo, es muy posible, qué tipo de nombre, no sé, pero según una persona piensa que un pastor ha de estar bien firme en Dios. Y es el ángel de la iglesia. Dice: tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Y yo pienso, pues es pastor. La gente piensa que el pastor está bien delante de Dios siempre, que el pastor se vaya al cielo. Eso es lo que la gente piensa. Esta persona, Dios lo reprende directamente. Para mí eso no es animar, especialmente cuando viene algo de Dios. El contenido no es de animar, el contenido no se queda así. Imagínense que usted esté haciendo algo y de repente viene su jefe y según lo quiere animar a usted y le dice: ¿qué porquerías estás haciendo? Que animado uno se siente bien desilusionado, uno se siente bien agüitado, ¿no? Especialmente cuando los escuchamos de Dios. Y este pastor, el pastor de Sardis, está escuchando esto. Le dice: ten cuidado, y afirma las otras cosas que están a punto de morir. ¿Por qué? Porque parece que este pastor no tenía nada firme, y las únicas cosas que estaban un poquito bien estaban a punto también de morir. No encontró sus obras de él perfectas. Un mensaje que Dios le manda a Juan para que les diga. El mensaje era de recapacitación y le dice que se arrepienta. Dice porque vendrá él, el Hijo de Dios, como ladrón, y que no quiere venir sobre él, y que él esté desprevenido. Inclusive le dice que hay unos miembros en su iglesia de él que andarán con él en vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignos de estar en esas vestiduras. Los ha hallado dignos. Imagínense, a él no lo ha hallado digno, pero ha encontrado otras personas adentro de la iglesia dignas. Y no eran todas, eran muy pocas. Y por último dice: el que venciere, no le borraré el nombre del libro de la vida. Y dice: y no me dará pena, confesaré su nombre al Padre y también a los ángeles, delante de los ángeles. Eso es lo que dice. El contenido es muy pesado, especialmente porque viene de Dios. Este contenido, al escuchar que viene de Dios, lo hace a uno cambiar su manera de pensar. Cuando uno piensa que todo está bien,
Esperamos que eso suceda. Porque son advertencias que Dios da a esta iglesia. El resultado de este mensaje, aunque no tiene un contenido muy positivo para el pastor, el contenido se parece muy negativo porque lo reprende. Es una reprensión que le hace al pastor, al ángel de esa iglesia. Tiene un contenido muy positivo para la gente que está bien. Para ellos sí, hay un tipo de consolación. Para aquellos que están haciendo las cosas bien, no se preocupen. Ustedes van a estar en vestiduras blancas. Pero como que para el pastor no tiene un contenido positivo. Este mensaje exhorta, pero de la manera no animadora, sino de la manera que ocupa que corregir todo. ¿Por qué? Porque está mal, para que esta persona cambie. El contenido no es positivo para nada, no fortalece, sino lo regaña. Una regañada que es para corregir, no lo anima. No le dice, muchacho, ándale, está todo bien. Lo exhorta de una manera que le dice, arregla todo, te animo que arregles todo. De esa manera, pero no es una manera muy positiva y tampoco lo consuela. Pero sí, ese mensaje de Dios, cuando Dios nos llama a nosotros, cuando Dios da profecía por medio de sus hijos, de sus profetas, aunque esa profecía sea dura, el resultado, el fin de esa profecía es para edificar la iglesia, para que la iglesia medite, para que la iglesia cambie. Ese es el propósito. No hay ningún otro propósito de la profecía que Dios da. Es muy importante que nosotros examinemos esto. Y ya dicho esto, vamos a mirar los tipos de profecías que hay. Primero, Dios declara la palabra. El primer tipo de profecía es declarar la palabra de Dios. Dios quiere declarar su palabra a su pueblo. Y sabemos todos que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios no es cualquier cosa. Y si Dios quiere declarar su palabra, como lo leímos en Hebreos 4:12, es porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. No es una palabra muerta, sino es una palabra que transforma, cambia, que llega hasta dentro de la persona. Eso es la palabra de Dios. Dios quiere declarar su palabra a su pueblo primero. ¿Por qué? Para que esa palabra sea una palabra transformadora para el pueblo, para la persona. Que obedezca la palabra de Dios. Y Dios se la da a todo su pueblo, no nomás a una persona. Y esto lo miramos en Hebreos 4:12. Y lo leo en la traducción en el lenguaje actual. Me gusta cómo suena. Dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Cada palabra que Él da. ¿Por qué? Porque todas las palabras que Él da las sabemos por los profetas. Él se las dio a los profetas. Él fue palabra inspirada por Dios, por el Espíritu Santo a sus discípulos. Y esta palabra tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí examina nuestros pensamientos y nuestros deseos y deja en claro si son buenos o si son malos. Eso es la palabra de Dios. Dios dio su palabra para el bienestar de su pueblo. Y toda la palabra dada por Dios es para bien, no es para mal. Toda su palabra es para bien. Sí, amén, aleluya, alabado sea Dios. La palabra de Dios se conoció en un pasado por las leyes que Él le da a su pueblo. De esa manera se conoció la palabra de Dios. Esto lo podemos mirar en el libro de Éxodo 20, cuando Dios le empieza a dar a Moisés los 10 mandamientos. Dios le da leyes a su pueblo para que ellos la obedezcan. Y esto lo empezamos a mirar en Éxodo capítulo 20. Dios le dice cómo se deben de conducir y qué es lo que ellos deben de hacer, cómo deben de vivir. Y estas mismas leyes que Dios dio a su pueblo eran las mismas leyes que Él ordena a que se las enseñen a sus hijos, a que se las enseñen a las otras generaciones. Llegó un punto que Dios paró de dar leyes, paró de dar ordenanzas, estatutos. Y lo único que dijo,
que yo les he dado. Sí, amén. Y esto lo podemos mirar en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 4 y 9. Donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás con una señal en tu mano y estarán como frontal en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Algo que Dios le dijo a su pueblo, que ocupaban que recordarlas, ocupaban que mirarlas siempre. ¿Para qué? Para obedecerlas, porque era lo que Él quería que ellos obedecieran. Era la palabra que Dios había dado. Sí, amén, aleluya, alabado sea Dios. Aunque eran leyes, eran palabra de Dios. Amén. Y todas esas leyes que Dios dio era para que el pueblo tuviera vida, para que el pueblo tuviera la protección de Dios. Eso era lo que Dios había dado. ¿Por qué? Porque si la gente obedecía esas leyes, todo iba a salir bien. ¿Por qué? Porque Dios sabía que esas leyes iban a ser muy buenas para el hombre. Sí, amén. Les iban a ayudar en su diario vivir. Les iban a ayudar en este mundo, con las otras personas. Y después que Dios le da las leyes a Moisés para su pueblo, Él ya no añadió leyes, Él ya no creó más leyes. Esas eran las únicas leyes que el pueblo debía de seguir. No les puso otras cosas más. Pero después de dar las leyes a su pueblo, entendemos que hay más profecía. Pero Dios les habla para corregir a su pueblo. Cuando Dios hablaba, después de que le dio las leyes a Moisés, Dios hablaba para corregir a su pueblo. Al corregirlos, Él decía: no se olviden de las leyes que les di a Moisés. No se olviden de las leyes que ustedes dijeron que iban a cumplir, que iban a obedecer. Las leyes que sus antepasados les di, que ellos dijeron que iban a obedecer. Eso es lo que Dios hablaba. No hablaba nada más. Dios siempre les quería recordar a ellos las leyes, los estatutos, las ordenanzas. ¿Por qué? Porque ellos no los ponían por obra, ellos no lo obedecían. Y cuando Dios hablaba, Dios les recordaba su palabra, que era lo que Dios les recordaba. Y es una pregunta: era lo que Dios les había ordenado desde un principio. No les decía nada más. Siempre se los recordaba y se enojaba con ellos. Y lo miramos en Zacarías 7, del 8 al 10. Y el profeta Zacarías es después que ellos, una vez más, el pueblo de Dios regresó a Jerusalén, después de salir de esclavos de Babilonia. Y una vez más en Zacarías 7 dice, el versículo 8: y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Estas mismas ordenanzas fueron las que Dios le dio a su pueblo en Éxodo. Se las dio en Éxodo, capítulo 22, versículo 21 y 22. Y leemos lo que Dios le dio desde un principio a su pueblo. Las mismas ordenanzas que Él las repitió y las repitió y las repitió a través de sus profetas, y la gente no escuchó. Éxodo 22 dice, versículo 21: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligirás. Eso es lo que Dios le da a su pueblo, a que siguiera. Pero su pueblo no lo siguió. Y antes de usar a Zacarías para profetizar esto, él ya había hablado por medio de otros profetas, para recordarle al pueblo que lo que ellos estaban haciendo no era lo que Él les había ordenado.
por eso digo, el primer tipo de profecía era la palabra de Dios. Directamente Dios le estaba recordando, les dio su palabra y después les recordaba su palabra. Y esto, lo que leímos en Zacarías, era después que los llevaron cautivos, después que salieron, y una vez más se los recordaba. Y lo que leímos en Éxodo era antes de todos los profetas. Primero se lo dio a Moisés y la gente le ocupaba que obedecer. Pero después Dios habló por estos profetas, habló por Isaías, habló por Jeremías, habló por Ezequiel, habló por Miqueas y Oseas. No habló ninguna palabra nueva. No le cambió las leyes, no le cambió los mandamientos, no les cambió nada. No les recordó y les recordaba. Y esto fue lo que profetizó Jeremías de parte de Dios en Jeremías 7, versículos 5 al 7. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiréis al extranjero, lo que había dicho en Éxodo, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Lo miramos en Jeremías, pero también lo miramos en Ezequiel 22, 7 y el 8, donde Dios nos reprende por no obedecer sus ordenanzas. Y esto es lo que dice: al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, y al huérfano y a la viuda desampararon en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Una vez más se lo recuerda. Dice, no están cuidando del huérfano, de la viuda. Lo están abusando a ellos. Los están echando de menos. No les interesa a ellos. Y también Isaías, capítulo 1, versículo 23, los reprende por desobedecer. Dice, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Dios está enfadando porque no estaban obedeciendo. Uno piensa, ya 10 veces después que se les recuerda, uno lo va a seguir. No, eso es lo que uno dice. Un padre se frustra con su hijo. Te dije que tendieras la cama. ¿Y cuántas veces les dice en el día? ¿Y cuántas veces les dice en la semana? Y parece que el niño no escucha. Pero es que es mi mamá, es mi papá, es que ella va a entender. Tenemos ese mismo concepto. Cuando Dios nos manda, nos dice que hagamos algo y no lo hacemos. Es que Dios es misericordioso. Pero Él te dice, anda, hazlo. Lo miramos en Miqueas 6:8. Lo que Dios habla fue lo que desde un principio ordenó. Y eso es lo que Dios le dijo a Miqueas que hablara. No le dijo nada más. Y dice Miqueas 6:8, hombres, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Él pedía justicia. Él pedía que la gente amara la misericordia. Eso es lo que Él pedía. Y que se humillaran ante su Dios. Y lo podemos también mirar en Oseas. Y lo leo esto, se los digo para que sea recalcado. Lo que Dios hablaba a sus profetas era lo mismo que les había dado de un principio. Que la gente se los olvidó. ¿Por qué? Porque no las pusieron enfrente de ellos. No se las recordaban. Por eso no las repitían, recitaban en el camino.
sea Dios para siempre. Y en Oseas 4:1 y verso 2 dice: oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Pero jurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Eso es lo que el profeta Oseas estaba hablando. No había motivos más para hablar a su pueblo de ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque no obedecían lo que ya les había dado. Y desde el principio él ya había ordenado las ordenanzas, los estatutos y los decretos que su pueblo debía de obedecer. Por eso Dios le declara su palabra a través de los profetas, para recordarles. Dios no quería hablarles de... No, Dios quería prevenir algo que les sucede, algo malo. ¿Por qué? Porque Él mismo, Dios, cuando dio sus mandamientos, sus estatutos, Dios también dio las consecuencias del obedecer y las consecuencias de no obedecer. No era la responsabilidad de Dios de recordar a su pueblo. Ya las había dado. Pero miramos la actitud de Dios, sino Dios, un Dios paciente, un Dios que estaba dando oportunidades, y les recordaba y les recordaba. Él les trataba de avisar por las buenas, Él les trataba de avisar para no hacerles entender por las malas. Pero su pueblo nunca captó eso. Su pueblo pensó que porque era Dios siempre iba a tener misericordia. Que Dios la tiene, pero al que Dios ama, Él corrige, para que cambie sus caminos. Pero también podemos mirar que cuando Dios declara su palabra, porque es lo que está el tipo de profecía, es cuando Dios también declara su palabra, más aparte de dar su palabra, también Él declara la profecía que el Mesías iba a venir. Es una palabra que miramos en el Antiguo Testamento, la profecía del Mesías. Y esta es una palabra muy importante, ocupaba que ser clarificada, dada. ¿Por qué? Porque el Mesías era el prometido del Salvador. Amén, aleluya, alabado sea Dios. El Mesías era el que supuestamente la gente pensaba que los iba a librar inmediatamente, a su manera. Pero no iba a suceder eso. La profecía del Mesías no era algo nuevo. Si lo miramos, la Biblia lo menciona desde un principio. Moisés lo escribe. Y esta profecía la miramos desde el tiempo de Adán y Eva. Es muy posible que ellos tal vez... Es muy posible, para nomás mirarlo de esta manera, que tal vez ellos no entendían esa profecía. Es muy posible que no se las pasaran a sus generaciones. Donde cuando Dios hace juicio contra ellos, contra la serpiente, contra Eva y contra Adán, esto se encuentra en Génesis 3:15, por comer el fruto prohibido. Cuando le dice a la serpiente que tendrá enemistad con la mujer, cuando le dice que un hijo de la mujer le pisará la cabeza, y sabiendo a quién le estaba hablando, era la serpiente representando el diablo. Pero para ser un poquito más claros, para si la gente diga, oh, tal vez eso está significando algo más, puedo mirar que en Hechos capítulo 3, versículos 22 y 24, el segundo sermón de Pedro, miramos que cuando Pedro está hablando, Pedro les anuncia que Moisés lo había anunciado que iba a venir estos días, el Mesías iba a llegar, el profeta tan anhelado y tan deseado iba a llegar. Y no solo eso dice, y todos los profetas de Samuel en adelante habían anunciado el Mesías. Eso no era algo nuevo que la gente estaba escuchando, sino era algo que Dios ya se les había dado a su pueblo.
Dios ya le había dicho a su pueblo que iba a suceder. La palabra de Dios no solo fue revelada como leyes para todo el pueblo, sino también fue dada específicamente a diferentes personas. Las leyes fueron para todo el pueblo. La promesa del Mesías fue para todo el pueblo. La palabra de Dios para todo el pueblo. Pero también podemos mirar en la Biblia que hubo palabra de Dios que fue dada a diferentes personas específicas. Y estas personas que recibieron esta palabra de Dios eran instrucciones que Dios les daba, que ellos debían de seguir, o advertencias. Habían casos muy particulares donde la profecía venía directa solo para una persona específica. Esta profecía usualmente era enviada para el líder del pueblo. Dios quería tratar con esa persona y Dios se la daba a los reyes. Podemos mirar en la Biblia que cuando alguien estaba desobedeciendo o cuando Dios quería ayudar a alguien, a los reyes, para el beneficio del pueblo, hay que mirar eso. Siempre cuando Dios hablaba, una profecía era para el beneficio del pueblo. Aunque Dios le hablaba a Josué, Dios le dio instrucciones a Josué para cómo conducirse en la guerra. Le dio la estrategia a él para que se la diera al pueblo, para que salieran victoriosos de Jericó. Él les da la instrucción. Inclusive, Él les da la instrucción para caminar el Jordán. Él fue el que les da las instrucciones. Dios habló específicamente con él porque le da una instrucción específica a Josué. ¿Para qué? Para que la llevara a cabo, para que se la diera al pueblo, para que el pueblo obedeciera y ellos tuvieran la victoria. Sí, amén, aleluya. Alabado sea Dios. Dios habla específicamente a ciertas personas, pero para el beneficio de un grupo entero, que a él le interesaba. Sí, amén. Alabado sea. No era para hacer a Josué grande, poderoso. No, Dios lo había escogido. Dios sabía por qué lo había escogido. Por obedecer a Dios. Fue del renombre. Por serle fiel a Dios. Por sacrificar y dirigir a un pueblo, que no es fácil dirigir a un pueblo. Es difícil. ¿Por qué? Porque sacrifica tiempo. Sacrifica muchas cosas. ¿Para qué? Para poder liderar. Sacrifica el tiempo de estar con la esposa, de estar con los hijos, de pasarla bien, de descansar en la silla. ¿Para qué? Para conocer palabra de Dios, para tener una intimidad de Dios. ¿Para qué? Para que Él pueda dar palabra de Dios al pueblo y todas las cosas puedan salir bien al pueblo. Le da instrucción a Samuel para que Samuel le dé al rey Saúl. Le dice cómo se ocupa que conducía en la guerra. Dios habla a Natán para dar instrucciones a David. No nada más para dar instrucciones a David, sino también para reprenderlo. Dios habla con los profetas y le habla a cada rey insensato de la Biblia. Reyes después de Salomón. En el reino de Judá y el reino que se dividió, que fue de Israel, que desobedecieron, que muchos desobedecieron. Y Dios les quiere llamar la atención porque están llevando al pueblo a pecar. Y podemos mirar de esta manera que las instrucciones que Dios da no eran era para un fin específico, para un propósito. No era para un fin con propósito individualista. Esto lo miramos ahora. Sino era para un beneficio del pueblo. Completamente. No para decir, te voy a dar riquezas. No para decir, te voy a dar un auto. No para decir, te voy a dar una casa. Para el beneficio del pueblo. Para eso es la profecía. También podemos mirar que se le da una palabra a Ezequías. No se le da una palabra buena. Le dice, acomoda tu casa, atiende tu casa porque Dios dijo que te va a llevar.
cuando él se arrepiente, digamos, él le declara su caso a Dios, le dice: Dios mío, mira, yo he sido fiel contigo, he tratado de hacer lo mejor. Dios le dice: pues le vamos a dar 15 años más. Pero el mensaje que le da no es para él nomás. Dios le dice, Dios escucha su oración y le dice que le iba a ayudar a él, lo iba a cuidar y iba a cuidar también al pueblo. Le da así la palabra a él, pero dice: Dios te va a cuidar y va a cuidar al pueblo. No se olvida del pueblo. Alabado sea Dios. Porque el propósito de Dios es el pueblo. Dios se lo prometió a Abraham. Lo sacó a él para un fin específico, para un pueblo. En Hechos 21:10 también se le da una profecía a Pablo, una profecía de tribulación, que vino el profeta y dijo: del que es el cinto oeste, esto sucederá. Verá tribulaciones. No le dijo: ven para allá, Dios está contigo, Dios te va a bendecir, te va a dar todo el dinero que necesites, porque tú estás haciendo su voluntad. No, le digo claramente: esto es lo que te espera a ti. Inclusive Dios habla a Pablo y le dice, cuando lo estaban llevando para Roma para ser enjuiciado, cuando estaban en el barco zarpando, le dicen: se va a quebrar el barco, pero nadie va a morir. Se lo declara al capitán del barco. So, Dios declara su palabra. Dios la declara en leyes a un pueblo. Da la palabra del nacimiento de Mesías. Y más aparte habla a personas específicas para un trabajo específico. Y ese trabajo específico eran instrucciones que se ocupaban que dar. ¿Para qué? Para una estrategia en guerra. Para un beneficio para todo el pueblo. No para un beneficio propio. Dios a todos sus siervos que los usó para que cuidaran a su pueblo. Alabado sea Dios. Aleluya. No los llamó para bendecirlos a ellos solos. No. Era con el fin de dirigir a su pueblo. Sí, amén, aleluya. El segundo tipo de profecía es predecir eventos futuros. Y eso lo miramos mucho en la Biblia. Primero podemos mirar en los tiempos de Noé, cuando Dios habla a Noé, para advertirles a toda la población sobre el diluvio. Dios se enoja con la humanidad, se arrepiente y la quiere destruir. Dios decreta juicio, lo decretó con la humanidad. Y encontró a un hombre llamado Noé y le dice que haga su barquito. Su barquito donde iban a entrar muchísimos animales. Y se esperaba que entraran también personas. Y mucha gente dice: pero ¿cómo saben que Noé predicó? Si en el libro de Génesis no dice que Noé predicó. Pero lo podemos mirar porque Jesús lo dijo en Mateo 24, versículo 37-39, donde dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron, ellos no entendieron. Hasta que vino el diluvio, como que no entendieron a lo que Noé estaba mandándoles. Y se los llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. Y también lo podemos mirar en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Dice: Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé, y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio. Dice, ¿qué dice aquí? Noé advirtió al mundo del justo juicio. Y el juicio que Dios hizo era justo. Y lo menciona. Mucha gente dirá: qué malo Dios. No, fue justo. Sí, así es. Y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. La profecía que Noé habló sucedió. Y nadie creyó. Dios había dado a Noé algo que iba a suceder en un futuro. Porque no sucedió en un
año ni de dos, duró tiempo que construyera el arca. Y la gente no creyó. También lo miramos con Moisés. Dios llama a Moisés y le dice: voy a liberar a mi pueblo, te necesito. Y Moisés como dice: pero ¿cómo yo estoy seguro? No, dice: y vas a mirar porque lo vas a traer en esta montaña y vas a adorar a Dios con ellos. Y eso fue lo que sucedió. Moisés fue y los trajo y los sacó. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había dicho. Y también lo podemos mirar con los profetas. Y con esto me estaba divirtiendo ayer en la casa, mirando las grandes cosas de Dios que Él pronuncia desde antes que suceda. Inclusive llama a personas por su nombre desde antes que suceda. Y solo de esta manera podemos entender que es el único Dios verdadero. Alabado sea Dios. Solo de esta manera. Amén. Miramos que Jeremías declara al pueblo el juicio que Dios iba a dar, que Dios iba a mandar, y sucedió. La profecía que está en Jeremías 21 sucedió tal como Dios lo dijo. Y esto fue lo que Dios dijo al pueblo de Judá. Leamos. Dice: después dice Jehová: entregaré a Sequerías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Y él los herirá a filo de espada. No los perdonará ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y exactamente como Dios se lo dijo a Jeremías, les aconteció. Dios lo pronunció, Dios pronunció el castigo, el tal castigo que iba a suceder. Y no nomás eso, sino también dice el tiempo del cautiverio que ellos iban a estar cautivos. Y lo podemos mirar en Jeremías 25:11 y el 12. Dice: y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Les da una cantidad exactamente cuántos años iban a estar sirviendo al rey de Babilonia. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Esto es lo que pronunció. Por 70 años el pueblo iba a estar cautivo, pero después iba a ser dejado ir y iba a reconstruir una vez más el templo. Y Daniel se puso un poquito abusado. Parece que a los demás no les interesó esa profecía. ¿Por qué? Porque Daniel se puso a estudiar esa profecía. Y lo miramos en Daniel 9:2, donde dice: durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía de quedar en desolación durante 70 años. Y después le ora a Dios, le pide misericordia. Algo muy interesante de Daniel, aunque sabemos que no había tacha ninguna en Daniel. Daniel ora no nomás por él, sino ora por su pueblo. Y cuando ora por su pueblo, él se considera una persona pecadora. Sí, amén. Dice: perdonad porque no escuchamos, no obedecimos. Muy humilde, porque como dice la Biblia, la gente que hicieron edicto para que nadie adorara a otros dioses, lo hicieron porque no encontraron ninguna tacha, no encontraron nada para poder condenarlo. Pero de una manera se humilla a él y le pide por su pueblo, porque él entendía que el fin de todo era el pueblo de Dios, no era él mismo. Dios tenía un propósito para su pueblo. Su pueblo le iba a adorar a Dios. Y después de los 70 años, miren lo que pasó. Ahora leamos Esdras capítulo 1.
Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, recuérdense en este nombre, específicamente este nombre. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro. Una vez más, recuérdense en este nombre, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Lo que él le ha declarado, Jehová lo mandó a él a edificar casa, y no era pueblo de Dios él. Pasaron los 70 años y dice la Biblia que Jehová le puso un espíritu de sentir que hiciera esto. Y vamos a mirar algo más. Esto es muy increíble, y solo nosotros lo vamos a poder hacer y entender cuando dice la palabra de Dios. Y el versículo 3 dice: ¿quién hay entre vosotros de su pueblo? Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén. Dice, si hay una persona de Judea, de Israel, vaya, suban, salgan de Babilonia, salgan de donde los llevaron cautivos, y suba a Jerusalén que está en Judea, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. O sea, Él es el único Dios, la cual está en Jerusalén. Esta es la palabra que Dios le dio a Jeremías, y esta palabra fue cumplida. Los 70 años pasaron y vino este hombre que hizo la voluntad de Dios. Dios lo usó para que llevara su propósito, pero esto no es todo. Hay que sorprendernos un poquito más. Hay que mirar qué tan grande es Dios. Aproximadamente 76 años antes que Jeremías comenzara su ministerio como profeta, Dios se había profetizado a través de Isaías sobre este dicho, sobre este hecho. Dios declara a Isaías el nombre del rey que iba a usar para cumplir su propósito. Esto es algo tan grande. Leamos Isaías 44 para que sepamos lo que dice. Y digamos, Esdras capítulo 1 menciona al rey Ciro. Esto es cuando ellos fueron libertados de la esclavitud. Ahora nos vamos a recorrer un poquito más de 100 años atrás. Y esto es lo que dice en Isaías 44. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás abatida, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, desde antes Isaías, Dios le habla a Isaías y le nombra este nombre, Ciro, que miramos en Esdras que Ciro era el rey. Y dice, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Desde un principio Dios da un evento futuro que iba a suceder. Da el nombre de esta persona que iba a llevar todo esto a cabo. Y lo miramos mencionado por nombre. Ciro, rey de Persia, era su instrumento. Era el instrumento predicho antes que todo esto sucediera. Con esto miramos que la profecía preside eventos futuros. Y quieren quedarse un poquito más sorprendidos, nomás cambien la página si están en Isaías. Pongan Isaías 45 y vamos a mirar qué dice sobre el rey Ciro. Así dice Jehová a su ungido, y le llama ungido, y no era parte de su pueblo, era rey de Persia, a Ciro, antes que él fuera rey, tal vez mucho antes que él naciera, porque ya estamos hablando un poquito más de 100 años atrás. Al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no serán cerradas.
Yo iré delante de él y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazo. Y te daré los tesoros, y le dice al rey Ciro, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Desde antes le llamó Ciro y fue nombre Ciro. Te puse sobrenombre aunque no me conociste. Y no lo conoció de la manera que lo conocieron los profetas, de la manera que lo conoció su pueblo. Pero Dios usó a este hombre. También podemos mirar sobre estos eventos futuros que Dios predijo como profecía. Predijo la venida del Mesías y predijo la muerte del Mesías. Esto lo predijeron los profetas. Y algo muy claro lo podemos mirar en Daniel 9, 25 al 26, donde dice: ¿sabes pues? Y entiende que después la salida de la orden para restaurar y para edificar a Jerusalén está el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro de los templos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, más por sí. Eso dice que se edificará el templo. Y más aparte le dice que se le quitará la vida al Mesías. Y no nos vamos a meter en detalle, pero eso es nomás para que miren. Todo dicho por los profetas se cumplió. Todos los eventos dichos por los profetas, Dios los respaldó. Y vamos a terminar. Y el tercer último tipo de profecía mencionada en la Biblia es para alabar a Dios. Claramente lo miramos en Lucas 1:67, 79. Cuando el Juan el Bautista le nació su hijo, el Espíritu Santo entonces vino sobre él. Él fue lleno del Espíritu Santo. Y Dios toma a Juan y él habla por medio del Espíritu Santo. No fue Juan el que habló, para nada. Lo que él habla era una palabra que solo Dios la podía dar. Él empieza a hablar sobre el Mesías. Y cuando el ángel se le aparece, el ángel le dice a él que él le iba a dar un hijo, que le iba a llamar Juan, que iba a preparar el camino para el Mesías. Directamente no le habla del Mesías. Pero Juan, al ser lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar sobre el Mesías, dando gracias a Dios por visitar a su pueblo y por cumplir todo lo que había dicho por los profetas. Y Juan está alabando y glorificando el nombre de Dios. Y después en el versículo 76, entonces él empieza a hablar sobre su hijo Juan el Bautista. Eso fue lo que dijo Zacarías sobre su hijo. Y más aparte ya, toda la profecía dada por Dios es para alabar y glorificar su nombre, para dar a entender a los pueblos que Él es el único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque sus profecías fueron cumplidas para dar palabra específica sobre el nombre de una persona, el rey de Persia, que iba a hacer su trabajo, que iba a ir a poner un espíritu para que reconstruyeran su templo. Eso es algo grandísimo. Algo que hace a la gente alabar y glorificar a Dios. Y no nomás le llama al rey Ciro de Persia mi ungido, sino también por palabra de Jeremías. Él dice: Nabucodonosor está haciendo mi propósito, está cumpliendo mi propósito. Ya que el pueblo no cumplía su propósito, Dios tenía que usar a otras personas que no lo conocían a Él para cumplir su propósito. Y todo esto, todas estas palabras que Dios da, que Dios reveló, eran para alabanza, para enseñar que Él era el único Dios, que Él es el único Dios verdadero. Esos son los tipos de profecías que hubieron. Son los únicos tipos de profecías que deben de ver. No puede haber otro tipo de profecías. Ahora ya miramos que la profecía del final del mundo ya no la dieron. Está en Daniel, está en Ezequiel 38, está en el libro de Revelaciones.
tener cuidado. Cuando Dios va a hablar es para corregir a su pueblo. Él va a hablar para el provecho de su pueblo. Y lo que Dios hable, Él va a decidir y va a usar su profeta. Y no va a tener que ser algo positivo, porque si es para consolar, entonces va a consolar. Si verdaderamente Él mira que su pueblo que se ha congregado en un lugar está pasando por una tribulación y Él quiere darle una palabra de consuelo, Él va a consolar. Si Él va a exhortar, entonces Él va a exhortar. Cuando mira a gente que no está haciendo su voluntad, a gente que sinceramente se arrepintieron, pero después se han desviado del camino, Él va a exhortar. Y también son para edificar. Todo lo que Dios hace es para edificar a su pueblo. Su palabra edifica. Su palabra hace que nosotros crezcamos en la fe. Y esto es la palabra de Dios. Que no usemos la profecía nosotros. No he terminado con la profecía, pero hoy terminé ya con este tema. Que no esperemos esperar a un profeta que traiga palabra de Dios. La palabra de Dios ya no la dio. Dios ya se la dio a su pueblo. Si usted quiere saber que si está haciendo las cosas bien, métase en su palabra. Sepa lo que Dios ha ordenado. Porque Dios no le dijo nada más a nadie, sino los reprendía cuando se salían. No espera recibir un regalo de Dios. Y esto lo voy a parafrasear. Y con esto termino. Jesucristo da una parábola. Habla de un siervo que viene del campo de trabajar muchas horas. Y llega a su casa. Y dice, ¿acaso el siervo se va a sentar y se va a acomodar? No, el siervo se va a parar, va a preparar la cena y le va a servir a su señor. Y el siervo no va a esperar que su señor le diga, que lo halague, que le diga buen siervo. No, inclusive el siervo allí, pues es mi obligación. Siervo inútil soy yo si estoy pensando de esa manera. Si nosotros queremos ser halagados por lo que estamos haciendo por Dios, la Biblia dice, los discípulos, ustedes ocupan que actuar de esa manera. Si queremos ser halagados, es nuestro trabajo, es nuestra obligación, es nuestro deber. Somos siervos de Dios de una manera, donde estamos venidos a servir. Y no hay que esperar que venga un profeta y te dice, porque tú estás haciendo esto, te voy a dar esto. No hay que esperar eso. Porque es nuestra obligación, iglesia, es nuestro deber. Dios ha prometido que nos va a bendecir de la manera que Él nos bendiga. Nos bendice con vida, nos bendice con salud y nos va a bendecir allá preparando moradas para nosotros. De esa manera ocupamos que estar nosotros deleitados, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Oremos. Altísimo Dios que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, eres grande, eres poderoso, eres signo. Ayúdanos a aprender cada día más tu palabra. Danos revelación, danos iluminación, mi Dios, para conocer más tu palabra, para entender más tu palabra, mi Dios. Que obedezcamos tu palabra y no queramos más que tu palabra, mi Dios. No queramos escuchar más, mi Dios, que no está aquí, mi Dios. Tu palabra es lo que queremos, y si esto es todo tu palabra, gracias por tu palabra. Es suficiente. Es lo que necesitamos, mi Dios. Porque nos ayudará a todo, nos ayuda a todo de este mundo, mi Dios. Nos llevará a una vida eterna, mi Dios. Nos hace ser siempre vivos, mi Dios, porque usted es un Dios de vivos y no de muertos, mi Dios. No nos hace morir, mi Dios, sino nos da una vida eterna. Ayúdanos a conocer tu palabra. Ayúdanos a practicar tu palabra. A no quitarle a tu palabra, mi Dios. Aunque nos duela, mi Dios. Aunque sea palabra dura, mi Dios. A no ser como aquellos discípulos que se fueron. Que no seamos tampoco como tus discípulos inmaduros al principio de su jornada. Que dijeron, tus palabras son duras. Que no seamos así, mi Dios, sino que la entendamos, mi Dios.
Que entendamos, mi Dios, que sus palabras nos las dio para el bien de nosotros. Ayúdanos, mi Dios. Bendice a la congregación que está aquí. Ayúdalos a ellos, mi Dios, que también puedan aprender siempre de tu palabra, para que ellos les lleven tu palabra a sus familiares, mi Dios, a sus amigos, a sus vecinos, que nadie les venga a contar cuentos a ellos, mi Dios. Que nadie los saque del caminar, mi Dios, sino que te amen a ti. Que ellos puedan siempre pregonar, mi Dios, tu palabra exactamente como es, sabiendo que nunca vamos a parar de aprender, mi Dios. Sabiendo que lo que sabemos no es tanto, es poco, mi Dios. Gracias por tu palabra. Usted es bueno. Le paso la parte que le corresponde.